Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Fabián Arari y esto es, ya saben, Un Mundo en Crisis, un programa del canal de Vía Socialista donde trabajamos sobre política internacional, política argentina y siempre y cuando podemos algo de historia. Les pedimos siempre que se suscriban al canal para apoyarnos. Es enteramente gratuito. Ahí, en la campanita. Y ahí les van a avisar cuando subamos columnas de otros autores, o las mías también. Y además vamos a hacer un pedido más, que ya lo hicimos la columna pasada. Acá abajo, en el primer comentario, van a encontrar un link para todos aquellos que quieran colaborar con el canal. Para todos los que quieran colaborar con el canal, puedan hacerlo. Todo este contenido que ustedes ven, este y el de las otras columnas, implica un trabajo de elaboración y edición muy importante. Así que en todo lo que ustedes puedan colaborar con el desarrollo del canal va a ser pero muy bienvenido. Bien, bueno, después de los prolegómenos, ¿de qué vamos a hablar hoy? De Rosario, de Rosario. Pero no de lo linda que es la ciudad, que es muy linda, ni de su riquísima historia, ni siquiera del fútbol. Vamos a hablar de lo que todos están hablando ahora, del aumento de la criminalidad y el crecimiento de las bandas narcos, ¿sí? Vamos a tratar de precisar el problema y entender por qué esa ciudad parece tomado. Un adelanto para impacientes, ¿sí? Vamos a adelantar alguna conclusión. Vamos a probar en esta columna que Rosario no es una anomalía, sino un horizonte, un tenebroso horizonte para todo el país. ¿Cómo vamos a dividir esta columna? Bueno, primero, siempre al principio, recomendaciones de libros. Después vamos a hacer cuestiones estadísticas sobre el tema de la criminalidad en Rosario en comparación con el resto del país. Luego vamos a ver las características específicas de Rosario y su lugar en el tráfico de drogas. Después la dinámica de las bandas armadas. Luego vamos a ver la relación entre el Estado y el negocio narco. El Estado, la justicia, bueno, la justicia es parte del Estado, las barras de fútbol, es decir, todo ese conglomerado que llamamos el Estado negro. Después vamos a ver por qué se agravó el problema, por qué llegó hasta estos extremos y qué es lo que propone Bullrich. Por último, vamos a recapitular y dar una salida posible. Y al final, como ustedes saben, para los que lleguen al final, las películas, la recomendación de películas. Bueno, ahí vamos. Vamos a empezar por dos libros. Voy a empezar por los libros que menos me gustaron. ¿Sí? Vamos de atrás para adelante, por así decirlo. Primero, el de Marcelo Saín. Como siempre, todo lo de este hombre es malo. Es malo porque primero fue un tipo que fue funcionario, con lo cual es raro, ¿no? Es decir, alguien que haya sido funcionario, que fracasó, él fue ministro de Seguridad de Rosario, difícilmente puede hablar. Yo, si soy ministro de Seguridad de Rosario, no ministro de Economía, de Seguridad de Rosario, y fracaso como fracaso, me callo la boca y no digo nunca más nada. Es más, pido perdón. Bueno, él escribió un libro, en lugar de pedir perdón, escribió un libro que se llama Ciudad de Pobres Corazones. Es un libro muy malo, donde él propone, como en otros libros, pactar con la mafia, básicamente. Es decir, pedirle a la mafia que mate menos. Entonces la idea de él es que si hay menos mafias y las mafias se arreglan con el Estado, entonces, bueno, vamos a tener menos muertos. Y a él no le importa el narcotráfico, nada, lo único que le importa es que la cosa no explote demasiado. Bien, es un libro además muy pobre teóricamente y muy pobre empíricamente. Avanzando un poco más, tenemos gente, una serie de escritores sin tanta pretensión teórica, pero con una mayor rigurosidad empírica. Germán de los Santos y Hernán Lascano. Son dos periodistas que escribieron dos libros. El primero es Los Monos, historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno, de Sudamericana 2017. Ese es un libro relativamente interesante en términos empíricos. El segundo, que lo sacaron hace poco, que se llama Rosario y la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, es un libro muy disperso. Es un libro que uno no termina de armar una explicación. Son más bien anécdotas de tal o cual capo narco. Digamos, otra vez, es mejor que lo de Marcelo Saín, pero no lo recomiendo. Después tenemos otro libro, ya algo más interesante, de Daniel Enz y José Amado, se llama Territorio Narco, de Editorial Lux, del 2021, que si bien no se ocupa de todo el problema del narcotráfico,
Es muy interesante porque es una investigación sobre la relación entre el narcotráfico, el lavado de dinero y la municipalidad de Rosario. Es una investigación muy concluyente. Eh, Como digo, ese es un libro ya que entra dentro de de los recomendables. Después un libro que es viejo, pero viejo digo para los jóvenes, ¿no? Es decir, es del año 95. Eh, y a mi juicio es lo mejor que se escribió en la Argentina sobre el tema drogas. Es un libro de dos periodistas también, de Gabriel Pasquini y Eduardo de Miguel, que se llama Blanca y Radiante, Mafias, Poder y Narcotráfico en la Argentina. Es un libro en ese sentido muy completo, lo recomiendo mucho. Fíjense ustedes que los mejores libros por ahora vienen de periodistas. Eh, es un es realmente una deficiencia de los científicos sociales que no pueden explicar estas cosas, ¿sí? Bueno, hablando de científicos sociales, voy a citar dos libros de científicos sociales sobre esto. Uno de Javier Aullero y Catherine Sobering, Entre narcos y policía, las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito y su impacto en la vida de las personas, del siglo XXI, en el 2021 salió el libro. Es un libro con mucha pretensión teórica y poca explicación empírica. En ese sentido, eh, Javier Aullero tenía un libro que era algo mejor, que se llamaba La Zona Gris. Ese sí lo recomiendo. Después de Marcelo Berman, Drogas, Narcotráfico y Poder en América Latina. Ese es un libro más interesante porque toma el problema del tráfico en el conjunto del continente y permite entender a la Argentina como un eslabón de un negocio mucho más amplio. Pero, reitero, los científicos sociales tenemos una deficiencia aquí, ¿sí? Eh, de hecho, eh, algo que puse ya en las redes, para esta columna estuve mirando muchos documentales, películas, etcétera, que se han hecho sobre Rosario. Y en un documental de la televisión pública el año pasado citaban un par de antropólogos a hablar del tema y lo que decían era realmente lamentable, realmente lamentable. Eh, Tenemos que levantar la puntería, ¿sí? Sobre todo porque tenemos que defender la investigación pública y la universidad pública, ¿sí? Lo que decían estos antropólogos era que, de hecho, una antropóloga, no recuerdo el nombre, que decía que todo el narcotráfico era un problema de la identidad masculina, ¿no? De nuevas identidades y de una masculinidad nueva, etcétera, etcétera. Bueno, no, eso no, hay un negocio de por medio. Es grave, es grave. Bueno, vamos a las cuestiones cuantitativas. Primer problema, Rosario. Es muy diferente de lo que pasa a nivel nacional. Bueno, si uno mira en general, a primera vista, y sí, si uno mira la tasa de homicidios, que lo tenemos aquí, ¿no? La tasa de homicidios, no la cantidad total, sino la tasa cada 100.000 habitantes de homicidios en Rosario y la media nacional, vemos no solamente cómo están muy lejos unas de otras, sino cómo incluso se van separando, ¿no? Sobre todo a partir del 2019, se van separando muchísimo, ¿no? A tal punto que ya para 2022 eh, la tasa de homicidios en Rosario es 5 veces la tasa nacional, ¿sí? Es evidente que, digamos, en términos de homicidios, esto es importante. Luego tenemos, si miramos estrictamente los homicidios en Rosario, lo que tenemos es que el 90% de las víctimas son varones, ¿sí? Y el 64% tiene entre 15 y 34 años y el 75% de los homicidios son planificados. ¿Eso qué significa? Y que es evidente que se trata de una guerra de bandas, porque la población en Rosario, como en cualquier ciudad, digamos, tiene una proporción entre varones y mujeres, no digo el 50 y 50, pero más o menos. Ahora, que el 90% de las víctimas sean varones, significa que evidentemente aquí se trata de, por decirlo así, miembros de bandas, ¿sí? En general, ¿sí? Una cuestión importante, ya ahí para poner a la provincia en contexto. Ojo que si bien la ciudad de Santa Fe tiene
una tasa que está en la mitad de la de Rosario, es una tasa en el 2022 de 11,4 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Estamos hablando de eso. También está muy por encima de la nacional, ¿sí? También está muy por encima de la nacional. Pero después cuando, por ejemplo, corroboramos otros delitos asociados a estos, que es, por ejemplo, los heridos con armas de fuego, la ciudad de Santa Fe tiene una tasa del 76,8 delitos cada 100.000 habitantes y Rosario tiene 73,4, en realidad 73,5. ¿Sí? Es decir, la ciudad de Santa Fe no está tan lejos de Rosario. ¿Sí? Lo mismo en el delito en general. Si tomamos los robos, por ejemplo, del 2001 al 2022, los robos se duplicaron en términos totales y la población solamente creció en 100.000 habitantes, ¿no? Con lo cual casi un 10%, con lo cual evidentemente creció muchísimo la tasa de robos también, ¿sí? Ahora bien, si nosotros lo queremos comparar con el resto del país para ver si Rosario es más o menos peligrosa, lo que nosotros nos encontramos es que depende del momento. Por ejemplo, en el año 2014, Mendoza y José Cepaz y Avellaneda eran tan peligrosas como Rosario. Mendoza tenía la misma tasa de homicidios que Rosario. En el caso de José Cepaz, no en el 2014, pero ya en el 2015, 2016, tiene una tasa igual o superior a la de Rosario. ¿Sí? San Martín va a estar muy cerca, ¿sí? Por lo menos hasta 2017. Lanús va a estar cerca en 2014, 2016. ¿Sí? Es decir, esta cuestión, bueno, Tucumán, ¿sí? Tucumán 2019-2020 tiene una tasa de 15 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Es decir, son cifras que se acercan a Rosario, ¿sí? Que se acercan mucho a Rosario. Entonces, ojo con esta cuestión de creer que Rosario es completamente una excepción. Y hay un problema adicional, que acá es es algo serio. Y es que la medición de los homicidios, de las tasas de homicidios, y obviamente los homicidios, ¿no? Porque la tasa de homicidios saca homicidios sobre la población. La población no se puede truchar mucho, salvo la matanza que truchó la población en el censo 2010. Pero sí los homicidios perpetuados, es decir, los muertos por homicidio. ¿Cuál es el problema que se ve en las estadísticas? Sobre todo tomando las ciudades más calientes como muestra. Que tienen bajas muy abruptas y poco justificadas. ¿A qué me refiero? Las bajas abruptas. Por ejemplo, Mendoza. Mendoza llegó a ser la ciudad con la mayor tasa de delito del país, por encima de Rosario en 2014. En 2016, de 2014 a 2016 baja de 20 a 13. Y de 2016 a 2017 baja de 13 delitos cada 100.000 a 3. Es una locura. De 13 a 3 en un año. Es decir, en un año Mendoza está muy por debajo, en ese momento casi la mitad de la media nacional. Es decir, pasa de ser la ciudad más violenta del país a ser una de las menos violentas. En un año. Es raro. Lo mismo, por ejemplo, si tomamos...
Eh, Avellaneda, 2021, 8 homicidios cada 100.000 habitantes, 2022, 4. O sea, bajó a la mitad. En un año, un 50% menos de tasa de delito. Es mucho. Digamos, esto podemos seguir, hay, no sé, Lanús, por ejemplo, de tener una tasa similar, es decir, de las más altas del conurbano, llega a tener en 2022 de repente la tasa de 3, es decir, otra vez, por debajo de la media del país. Siendo que todas las variables sociales se van agravando a partir de 2014, no es que el país va remontando, entonces uno dice, bueno, hay menos delitos porque el país está mejor. No, la crisis aumenta, la pobreza aumenta, la indigencia aumenta, los salarios caen. Entonces, es difícil en ese panorama social ver una recuperación de, por lo menos, los homicidios. Pero además hay otro elemento, y es que, como expliqué en una columna, hay una columna especial sobre por qué aumenta el delito que hice en Mundo en Crisis, la recomiendo, se llama ¿Por qué aumenta el delito en la Argentina? En esa columna yo explicaba y mostraba que todos los delitos van aumentando, que no caen. Desde el 2014 al 2022 los delitos van aumentando. Cuesta entender que si los delitos aumentan, los homicidios caigan. Y caigan en forma tan abrupta, ¿sí? Incluso en algunos casos, de repente por debajo de la media. Pero a eso hay que agregar otro elemento más que hace dudar de estas estadísticas. Y es que no cambia la tendencia de las tentativas de homicidio. ¿Sí? Es decir, uno debería encontrar por lo menos que si cae tan abruptamente la cantidad de homicidios, caiga abruptamente la cantidad de las tentativas de homicidio. Pero las tentativas de homicidio se mantienen estables. Incluso en algunos lugares aumenta. Por ejemplo, en Mendoza. Mientras Mendoza pasa de 20 delitos cada 100.000 habitantes a 6, la tentativa pasa en 2018 de 5 a 2021 a 7. ¿Sí? Con lo cual, digo, bueno, podemos seguir, ¿no? Es decir, José Cepaz se mantiene entre 7 y 8, ¿no? San Martín se mantiene entre 5, hay un pico de 8, pero después vuelve a 5. Es decir, en general la tentativa se mantiene estable, en algunos casos sube. Entonces, ¿cómo puede ser que la situación social se agrave, todos los delitos suban, las tentativas de homicidio se mantengan estables y los homicidios bajen tan abruptamente? Claramente aquí uno sospecha de que hay una manipulación estadística. ¿Por qué? Porque los homicidios son los delitos que más prensa tienen, los más graves. Entonces, lo que se hace es camuflar. Hay muchas formas de camuflarlo, básicamente, digamos, esperar que haya una sentencia. Hasta que no haya sentencia firme, eso no se puede tomar como homicidio. Muchos homicidios que no son denunciados, o muchos homicidios que no van a, digamos, a los cuales no aparecen en la estadística, aunque son denunciados, no aparecen en la estadística, no se elevan. Este es un sistema nacional que depende de la información que le dan las provincias. Entonces, evidentemente acá hay un problema grave. Yo creo que es muy necesario, y aquí sí obviamente hago una propuesta, creo que esto tiene que modificarse. Es decir, nosotros tenemos que saber cuántos homicidios hay en el país. No podemos vivir a oscuras en este sentido. Yo creo que esto no se puede dejar en manos del Poder Ejecutivo, que tiene un interés especial
Esto habría que ponerlo en manos del sistema académico, de las universidades, del CONICET. Muchas veces dicen, bueno, ¿para qué sirve el CONICET? Bueno, para estas cosas podría servir el CONICET. Y sobre todo, sobre esta idea de que las ciencias sociales no tienen importancia, bueno, para estas cosas sirven los científicos sociales. Esto no lo puede hacer un químico o un físico. Esto lo tiene que hacer un científico social. Y es importante que se ponga la gente a trabajar en esto. Es decir, necesitamos no menos investigadores, necesitamos más investigadores que hagan esto. Y obviamente necesitamos un sistema científico que se ocupe de estas cosas. ¿Sí? Es decir, hasta ahora el sistema científico no se ha ocupado, por lo menos en ciencias sociales, de estas cosas. Es necesario ponerlo a trabajar para esto. Para esto hace falta más presupuesto, pero también hace falta, además de más presupuesto y que entren más investigadores, otra dirección, ¿sí? Otra dirección de la investigación en la Argentina. Es decir, una investigación que esté mucho más ligada a las necesidades de la población. No porque la que está, no porque las investigaciones no lo estén, sino hace falta una rienda más firme. Bien. Ahora sí es claro, al margen de todo esto, que en Rosario hay un problema. Porque si todos los índices están algo alterados y los homicidios están subestimados, es claro que si Rosario es la excepción y ahí tenemos una estadística real, adecuada y rigurosa, o también la de Rosario está subestimada. Entonces la de Rosario también estaría mucho más disparada de la que está actualmente. ¿Sí? Es decir, es claro que en Rosario tenemos un problema. Que sobre todo se ha agudizado en este tiempo. Porque recordemos que si agarramos 2014, Rosario es una ciudad violenta más. ¿Sí? Pero es evidente que en el lapso que va de 2014 a 2022 y sobre todo a partir de 2019, esto empezó a crecer. El tema es que no solamente hay un problema de aumento de los homicidios en Rosario, que el aumento de los homicidios no es más que una evidencia, una manifestación de un problema, una manifestación muy grave, ¿no? Pero es eso, es la consecuencia de una manifestación, es como la temperatura cuando, digamos, uno tiene una enfermedad, ¿sí? Lo que hay detrás es una ciudad tomada por bandas de narcotráfico, con un problema adicional, que es un problema cualitativo, ya no cuantitativo. Y es que estas bandas se animan a desafiar a las autoridades, ¿no? Y sobre todo han empezado a unificarse, ¿sí? La pregunta es si estamos ante una especie de comando Vermelo o primer comando de la capital. Recordemos, son dos, el comando Vermelo o el primer comando de la capital son uniones de bandas, ¿sí? Uniones de bandas que en Brasil estaban, tanto en Río de Janeiro como en San Pablo, que estaban dispersas y se unificaron contra la autoridad política y obviamente para negociar con la autoridad política y para controlar la ciudad, ¿sí? Entonces, acá Rosario tiene un problema más que cuantitativo, cualitativo. ¿Por qué Rosario, no? ¿Cuáles son las características que hacen a Rosario un eje importante en el tema del narcotráfico? Porque uno puede decir, ¿por qué no el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, pero sobre todo provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tiene la mayor cantidad de población, una economía mucho más grande? Bueno, básicamente porque Rosario es un puerto de exportación y porque en realidad esa cocaína es cocaína de exportación. Rosario es el punto de exportación en el cual termina la hidrovía. Recordemos, la hidrovía viene de Paraguay, tiene contacto con el tráfico con Brasil y Bolivia, ¿sí?
Y Rosario es el puerto más importante de la Argentina. De ahí sale el 75% de las exportaciones. Son 29 terminales portuarias en 70 kilómetros, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, que además no tiene un control estatal eficiente. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Además, Rosario es un lugar neurálgico, digo, por el río Paraná, por la ruta 11 que viene de Paraguay, la ruta 34 que viene de Bolivia y Perú. Por Rosario pasan alrededor, como mínimo, 2.600 buques oceánicos, ¿sí? Es decir, es un lugar, piensen ustedes que el otro puerto importante es Bahía Blanca, que tiene 14 terminales portuarias frente a las 29, ¿sí? Y Rosario es un puerto además muy mal controlado porque, digamos, gran parte de su infraestructura y las terminales fueron privatizadas. El puerto fue administrado por Vicentín, a cargo en su caso de Gustavo Shanahan, que hoy está preso por lavar dinero del narcotráfico. Digamos, el Banco de la Provincia de Santa Fe, que se ocupaba de la infraestructura del puerto, estaba en manos de los hermanos Rom, que fue privatizado, digo, y estuvo en manos de los hermanos Rom, que más estuvieron presos por blanquear dinero de los narcos en Estados Unidos en el 2002. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es que por Rosario sale la droga que se exporta de Bolivia, de Paraguay, del Perú, una parte del sur de Brasil, es decir, y va a salir hacia África y Europa. No, Rosario no es un mercado de exportación a los Estados Unidos, y en ese sentido, digamos, tiene una ventaja frente a Colombia o México, porque Estados Unidos es el mercado más importante, pero sí es un puerto de exportación muy importante hacia África, como digo, y de allí a Europa. Digamos, detrás de Colombia y Brasil, Argentina es el tercer exportador de América del Sur. Una cuestión allí importante es que esto que yo estoy diciendo se comprueba en las causas, ¿no? Es decir, si uno mira, por ejemplo, una causa muy importante en 2011, que es la causa Carbón Blanco, que pone presos a Carlos Salvatore y Patricio Gorosito, es una causa que empieza en Portugal, porque descubren en Portugal 500 kilogramos de cocaína, y ahí empieza la causa, una causa que va a llevar a 7 funcionarios de la FIPA aduana presos, una empresa que tenía pantalla en Quitilipi Chaco, es decir, que tenía todo ese recorrido por la hidrovía, ¿sí? Otras causas de Gabriel Jaime Londoño Rojas, que llegó a exportar 3.000 kilos de cocaína a Emiratos Árabes, con la colaboración de Gabriel Nicolau, que era un narco del conurbano, y José Tano Sofía, que era otro narco en Aedo. Es decir, ahí estamos viendo cómo este entramado narco excede a Rosario, ¿sí? Evidentemente, lo que ha pasado también es que hay otras cosas que confluyen, es que la Argentina es uno de los grandes fabricantes, junto con Brasil, de precursores químicos. Es decir, Argentina y Brasil tienen una industria química muy importante. Por lo tanto, los precursores químicos no hace falta importarlos a Bolivia o a Paraguay para ahí fabricar clorhidrato de cocaína o los residuos tipo pasta base o crack. Sino que empiezan a ver en la cuenca del Paraná, sobre todo en el sur, laboratorios propios, ¿sí? De hecho, hace poco se allanó un laboratorio en San Nicolás, es decir, en Villa Gobernador Galvez hay otros laboratorios, es decir, en Rosario también aparecen los laboratorios, ¿sí? Y
producción de drogas sintéticas, ¿no? Como metanfetaminas, éxtasis, metilona, fetanilo, ¿sí? Es decir, este tipo de drogas. Hay vínculos que se han encontrado, como los vínculos con el cartel colombiano de los hermanos Triana Peña, ¿sí? Que tenían 30 empresas en el país en el 2010 y tenían un proyecto de crematorio en Villa Gobernador Galvez, que en realidad era una especie de, digamos, de tapadera para cargar cocaína hacia África a través de una empresa llamada Euroexport SRL, ¿no? Y que además trabajaba con el programa de hambre cero de la ONU, porque, digamos, la cocaína se escondía en arroz que se mandaba a África supuestamente para paliar el hambre. El contacto de esta gente, de los hermanos Triana Peña en Argentina, uno de los contactos era Guillermo Eisinger, de Cava, de Recoleta, es decir, una persona que vivía en Recoleta, que además tenía fotos con Juan Pablo II y Carlos Saúl Menem, ¿sí? Para que vean a dónde llega todo eso. Otro miembro de este grupo, Luis Ganserain, ¿sí? Que fue acusado de cometer delitos de contrabando y evasión ligados a estos grupos de los Triana Peña, en 2021 fue jefe de gabinete nada menos que del Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández, ¿sí? Bien, lo que estamos viendo entonces es ese entramado internacional del cual Rosario es una pieza muy clave. Entonces, como decimos, hay un tráfico internacional que pasa por Rosario, ¿sí? Que toma Rosario y toma la Argentina como lugar, en principio, ¿no? De paso de la cocaína y de los grandes cargamentos, y una parte queda. Por lo que dicen los periodistas, en general hay una coincidencia, de que el 10% de esa cocaína, o el clorhidrato de cocaína, digo, queda aquí. Es decir, se le paga a las bandas que propician y ayudan y dan colaboración local con ese tráfico con cocaína. Y el 10% de ese tráfico queda aquí. Eso implica que una ciudad como Rosario, que es una ciudad de 1.300.000 habitantes, tomando el Gran Rosario, es mucha cocaína para esa gente, con lo cual baja el precio y, como decía un periodista, digamos, la gente de Rosario termina nadando en cocaína. Eso también provoca, como digo, la proliferación de bandas, el acceso al narcomenudeo, y ahora vamos a ver al fraccionamiento y venta. Hay otros elementos que hacen al crecimiento de las bandas en Rosario, que no es solamente que son las que concentran gran parte de la droga que pasa hacia puertos extranjeros, sino que además Rosario es una ciudad muy peculiar en torno a su composición social, porque tiene una desocupación mayor a la media nacional y además tiene un muy bajo porcentaje de empleo público. Es decir, la cantidad de trabajadores del Estado en Rosario es la misma que la ciudad de Santa Fe, siendo 3 veces su población. Es decir, lo que tenemos es una desocupación mucho más grande que la media y, digamos, una muy baja contención estatal, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, una sobrepoblación relativa que no tiene mucho para hacer. Pero además, a eso se le agrega la muy baja inversión en seguridad de Santa Fe con respecto, digamos, por parte de la nación. La provincia de Santa Fe es la que menos recibe del Ministerio de Seguridad de la Nación de todo el país.
Por ejemplo, en 2022 Santa Fe recibió 2.224.000 pesos por habitante, cuando el promedio a cada provincia fue de 8.613.000. Perdón, me equivoqué. Santa Fe recibió 2.224 pesos por habitante, cuando el promedio es de 8.613 pesos por habitante. Perdón. Es decir, recibe casi un cuarto de lo que recibe en promedio las provincias. Es decir, hay poca inversión en seguridad. De hecho, hay una cárcel federal que hace años que se anunció que se iba a construir, que es la cárcel de Coronda, que todavía no está construida, y las cárceles federales son las que están en la provincia de Buenos Aires. Entonces los presos federales de Santa Fe tienen que ir a Ezeiza o Marcos Paz, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un elemento más, por decirlo así, más general, más estructural, por el cual Rosario tiene una peculiaridad. Bueno, esto es en términos general. Eso explica por qué hay tanta cocaína en Rosario, ¿sí? Y por qué Rosario es proclive a esto. Pero hay algo que es cierto, y es que hasta el 2014, primero, esta dinámica es una dinámica que empieza a aparecer a partir del 2005. Y es cierto que la dinámica de homicidios se dispara a partir del 2014 y básicamente tiene que ver con un crimen especial en la familia Cantero, en los Monos, ¿sí? Durante la década del 2000 hay dos bandas importantes. Una que es la más importante de todas, que es la banda de los Monos, fundada por Máximo el Viejo Cantero, ¿sí? El Viejo le dicen, que tenía orden de captura del 2007, pero recién lo detienen en el 2015, en el 2020, en el 2020 sale en libertad condicional y después lo vuelven a retener por una balacera. El heredero natural de él es Claudio Ariel el Pájaro Cantero, ¿sí? Al cual lo matan, lo asesinan en 2013. Ese asesinato es el que va a quebrar la hegemonía de los Monos. O sea, no es que el asesinato quiebra la hegemonía, sino que se ve que obviamente la hegemonía venía quebrada y por lo tanto aparece el asesinato y desata una guerra que, sin embargo, como digo, mantiene la tasa de homicidios en Rosario no necesariamente tan alta como luego de 2019. Quienes heredan el trono, por así decirlo, es Guille Cantero, que está detenido en 2013 por vengar el homicidio de su hermano, y Ramón Machuca o Monchi Cantero, que es una especie de hermano de crianza de Guille Cantero, por eso el apellido Cantero no es real, que es detenido en el 2026, ¿sí? Y aparecen como tres facciones dentro de los Monos: la del Viejo, la de Guille y la de Monchi. Eso es esta banda surge en la zona sur de Rosario, en el barrio La Granada y luego el barrio Las Flores, y se va expandiendo, pero tiene el fuerte allí. La otra banda que surge también en los años 2000, pero a partir sobre todo del 2013-2014 se transforma en una banda muy muy importante, es la de Esteban Lindor Alvarado, ¿sí? Que es una banda que empieza robando autos en el norte de la provincia de Buenos Aires y llevándolos a desarmar y a vender de nuevo en Rosario. De ahí pasa el tráfico de drogas. Alvarado es detenido en el 2012. ¿Sí? Es una banda que está en la zona oeste o sudoeste, de Rosario. Ahora vamos a ver un mapa, en un rato vamos a ver un mapa de las bandas y la ciudad de Rosario. El tercer elemento ahí importante es Julio Rodríguez Granton, alias el peruano, porque efectivamente es peruano, que inicialmente traía droga del Perú y se la vendía al por mayor, digamos, era un proveedor de los Monos. Una droga de alta pureza, es un vínculo, digamos, recordemos que estas bandas son más bandas de tipo locales, ¿sí?
hay como dos niveles, los grandes cárteles que hacen el tráfico internacional y las bandas locales. Tienen una relación, obviamente, pero tienen dos dinámicas hasta cierto punto que van en paralelo, que obviamente tienen cruces, ¿sí? Julio Rodríguez Granton es este cruce, porque él viene de esas bandas que exportan por Rosario, pero él se dedica a abastecer al consumo local, es decir, del Perú, en lugar de dedicarse plenamente a la exportación, abastece al consumo local. Y a partir del 2014 empiezan a aparecer otros desprendimientos y otros tipos de bandas. Los Funes Húngaros, La Tablada, los Pillines de Pillín Bracamonte, el Clan Romero en el norte, los Picudos, los Sandoval, la Banda de la Crema, Olga Tata Medina, Héctor Noguera, los más importantes, ¿sí? Si le empieza a haber una proliferación de pequeñas bandas, pero bandas, ¿sí?, que, digamos, empiezan a combatir por el territorio. Acá tenemos un mapa donde vemos los diferentes distritos de Rosario, las diferentes zonas y las diferentes bandas, ¿sí? Como vemos, los canteros en el sur, Alvarado en suroeste, ¿sí? En el norte más los Romero, y vamos viendo barrios también tomados, el barrio de, ahí tenemos los Funes, también en el oeste, vemos el barrio Ludueña, es un barrio, digamos, de Rosario, un barrio muy, muy, muy sumergido, o el barrio La Tablada, ¿sí? Algunas cuestiones. A partir del encarcelamiento, sobre todo de Guille Cantero, a Guille se le ocurre el tema de las franquicias. Una cosa, antes de seguir, que seguramente lo vamos a ver más adelante, Guille Cantero tenía un teléfono de línea en su celda. Un teléfono de línea en su celda. Cuando se descubrió esto fue un escándalo, se lo sacaron. Pero, digamos, él trabajaba desde ahí. Bueno, a él se le ocurre esta idea de las franquicias, ¿no? Es decir, ¿qué es una franquicia? Básicamente, él habilita a una banda a actuar en su nombre, a comprar y vender en su nombre y por lo tanto con su protección. La droga la compran ellos, obviamente, él no se las provee, la compran ellos, la venden ellos le tienen que pagar por usar la franquicia y a cambio reciben el nombre, digamos, de la marca Cantero, ¿sí? También en Rosario, en la década del 2010, cambia la forma de venta, se pasa de los kioscos a los búnkers. Bueno, los kioscos son básicamente viviendas particulares que se usaban como forma de venta. Es decir, una casa particular, vos ibas a la casa del narco o de la casa de la persona, ibas y le comprabas. Con la sofisticación y el crecimiento de estas bandas, digamos, los narcos ya no venden. De hecho, lo que van a hacer es armar búnkers, que son una especie de negocios a través de usurpación de viviendas y comercios, que, como bien dice su título, van a estar de alguna forma amurallados para evitar tiroteos y ese tipo de cosas, y van a estar a cargo de los que llaman los bunqueros, es decir, los chicos que van a vender. Es decir, ahí son sitios especiales donde se vende y obviamente están a la vista de todo el mundo, ¿sí? No están ocultos. Es decir, ahí en Rosario, en esos barrios, los barrios más sumergidos, la droga se vende casi abiertamente, ¿no? Es decir, el kiosquito era algo clandestino. Uno iba a la casa. Acá el búnker aparece ahí, en la calle, ¿sí? Digamos, con el murallón y todo, uno ya sabe que ahí se vende y ya está. Con lo cual lo que está mostrando es que la policía no tiene que hacer ninguna tarea de inteligencia para saber dónde se está vendiendo la droga, ¿sí? Y esos búnkeres además están cuidados por algo que se llaman soldaditos, ahora vamos a ver, pero evidentemente, como digo, ya hay un desprendimiento de la venta directa por parte de las primeras y segundas líneas, ¿no?
Y esos búnker aparecen como negocios armados. Y ahí aparece una serie de categorías que podríamos especificar como los narcos, ¿sí? Que son los jefes, Guille Cantero, Esteban Alvarado, Julio Rodríguez Granton, ¿no? Es decir, Pichín Bracamonte, ¿no? Luego aparecen los transeros. Los transeros son los que se ocupan de todo el comercio, de comprar la droga, de ponerla en los búnkers, ¿sí? Después tenemos los soldaditos. Los soldaditos son gatilleros o sapos. Es decir, ¿qué son gatilleros? Gatilleros son los que tiran. No matan necesariamente, sino que tiran, amedrentan. Le tiran a un búnker, le tiran a una casa, ¿no? Pero los soldaditos también están ahí protegiendo el búnker, ¿sí? Y también son usados como sapos. Sapos para, por ejemplo, tener que marcar un búnker o una casa de alguien, si ellos son los que van, se fijan dónde vive alguien, qué es lo que hace, ¿sí? Y lo marcan. Y después están los bunqueros, que es la categoría más baja, que son los que venden ahí en los búnker, ¿sí? Obviamente son los bunqueros los que están más sometidos no solamente a las luchas. En una lucha por territorio, los primeros que se mueren son los bunqueros, porque están ahí en el búnker dando la cara, o ante la policía, ¿sí? En paralelo, y yo diría debajo de los transeros, en una tercera categoría, por encima de los soldaditos y los bunqueros, están los sicarios, que lo puse aparte porque los sicarios no siempre son parte de la banda. Pueden ser parte de la banda y ser una especie de custodia de algún narco, o puede ser gente que trabaje para varias bandas, es decir, son una especie de profesionales a sueldo y es un trabajo calificado. No son gatilleros, es decir, el sicario no va a amedrentar, el sicario va a matar. Para amedrentar están los soldaditos que no saben tirar, muchos están drogados, ¿no? Son fisura, y tiran a donde sea. El sicario va a matar, el sicario hace un trabajo de inteligencia y cobra por trabajo hecho, ¿sí? Entonces tenemos el narco, el transero, el sicario, los soldaditos y los bunqueros, ¿sí? Como vemos, eso se va desarrollando. Otra de las cosas que hacen, que están metidos los narcos, es en la asistencia social, ¿sí? Muchos narcos tienen comedores. Ejemplo, al viejo Cantero, cuando lo agarran la última vez, hace 2 años, hace el año, en el 2022, ¿dónde lo agarran? Lo agarran en Vía Honda, en un comedor, ¿sí? En el comedor, no tenía un comedor, tenía un depósito de alimentos, ¿sí? Donde alimentaba a 200 familias. Le encontraron 8.000 kilos de alimentos. 8.000 kilos de alimentos, 137 cajas del plan integral de cuidado, se llama el plan Cuidar en Rosario. Los alimentos iban a ir al centro El Ceibo Malos a la Obra, del barrio Molino Blanco. Parte de esos alimentos los daba, los asistía el viejo Cantero en Vía Honda. De hecho, cuando lo quieren arrestar, la gente se levanta contra la policía porque lo defienden. Pero, como digo, parte va hacia el centro, el Ceibo Manos a la Obra, del barrio Molino Blanco. ¿De quién? De Leonardo Pucheta. ¿Quiénes son los Puchetas? Los Puchetas tuvieron larga relación con los monos. Los Puchetas son los que en 1996 le muestran a Julio Bazán cómo asaban gatos y se los comían. De ahí viene la idea de los comegatos, ¿no? Bueno, esos fueron los Puchetas, ¿sí? Lo interesante es que 4 días después del allanamiento al depósito de Vía Honda del viejo Cantero, las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social fueron incendiadas. Pero lo que quiero mostrar aquí es efectivamente cómo los narcos tienen un negocio muy diversificado, que además, una de las cosas que no dije, implica el lavado de dinero.
Mucho del boom inmobiliario de Rosario tiene que ver con el lavado de dinero, mucho de compra de jugadores, mucho de expansión de los clubes de fútbol, eh, muchas obras públicas que no se hacen, aparecen ahí, por eso la investigación del libro que yo les comentaba, ¿no? Es decir, hay mucho en términos de lavado de dinero en Rosario. Algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia. Hay algo, digamos, varios creen que la violencia es por la proliferación de bandas. Algo de eso hay. Pero también está lleno de bandas en el conurbano bonaerense. Y no tenemos ese. Es decir, en el conurbano bonaerense no hay 3 o 4 bandas y nada más. Porque además, aunque hubiese una banda por partido, la cercanía de los partidos hace que eso sea territorio en disputa. A diferencia de Rosario. Rosario tiene el Gran Rosario y después no tenés mucho más, ¿no? No digo que no tenga que ver, pero no es la gran explicación. Hay otras variables que se suman. No solamente el alto nivel de competencia, sino algo muy importante, y es que Rosario es un mercado relativamente chico. Es decir, 1.300.000 personas es un mercado chico. Ya la Argentina es un mercado chico. Con lo cual, la proliferación de bandas en un mercado chico, ahí sí, provoca enfrentamientos muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se puede hacer ante muchas bandas y el mercado chico? Y una posibilidad es estirar al máximo el producto. Es decir, estirar. ¿Sí? Estirar significa adulterar. Lo cual se reduce los costos, uno ofrece algo más barato. El problema es que, digamos, siempre ante la pésima calidad de lo que se está tomando, se puede recurrir a la competencia. La otra posibilidad es directamente el enfrentamiento. El enfrentamiento por un mercado chico. Donde, esto es muy interesante, la descomposición social no trae tantos adictos como gente que quiera vender. ¿Se entiende? Es decir, crecen más los que quieren vender que los que son adictos, que a veces son los mismos. Con lo cual, tenemos un escenario de un mercado, otra vez, que no se agranda porque hay más adictos, porque también hay más vendedores. Porque esos adictos tienen que pagar esa droga. O robársela a las bandas y por lo tanto lo matan. ¿Sí? Que es lo que pasa muchas veces. ¿No? Si los bunqueros o los soldaditos se terminan, digamos, tragando la droga y terminan muertos. ¿Sí? Entonces, acá el problema es un mercado que se achica, población que más rápidamente, que antes que crecer el consumo, crece paralela o más aún los oferentes, es decir, los vendedores, aunque quieran vender para consumir. ¿Se entiende? La descomposición social no solamente trae consumidores, y trae vendedores, porque es una salida laboral. Es más fácil que alguien venda y no tome que alguien tome y no venda. Que alguien tome y no venda es alguien de sectores relativamente pudientes, que toman para ocio o son adictos, pero no importa. Normalmente cuando uno entra a la droga por abajo, y entra más como vendedor que como consumidor, ¿no? Por eso digo, pueden darse esas dos figuras, ¿sí? Pero la que va a crecer más es la del vendedor, ¿sí?
Entonces, ahí tenemos, como digo, en este, por decirlo así, estancamiento relativo del mercado y en esa proliferación de, de ofertas, tenemos esos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque, bueno, el mercado no crece y entonces no hay para todos. Alguien tiene que salir. ¿Mm? Vamos al tema, la complejidad policial, judicial, política. Vamos a complejizar un poco más. Porque hasta ahora hablamos de las bandas como si las bandas fueran algo diferente de la sociedad o fueran algo diferente de la política. Tenemos que aislar esa dinámica para poder entenderla, ¿sí? Pero ahora vamos a agregar un elemento más, y es el Estado. El Estado es parte de todo esto. Empecemos por lo más evidente, que ahora está en boca de todos, y lo que está más arriba. El ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona. Cunio Libarona defendió él a Mario Segovia, el rey de la efedrina, que vivía en Fisherton, un barrio pudiente de Rosario, y que preso manejaba el tráfico de droga desde la cárcel, y su hermano Hernán Segovia, trabajaba en el comando radioeléctrico, era policía del comando radioeléctrico, avisaba todos los allanamientos, pero además, lo interesante de todo es que casi no iba al trabajo. Se la pasaba viajando por el mundo. Se comprobó que viajaba para Colombia, viajaba a México, viajaba a la India, viajaba a China. ¿Por qué China? Porque China es un gran consumidor de metanfetaminas. Y la exportación a China iba por ahí. Es muy interesante la historia, no tengo mucho tiempo, pero para poder taparlo, el comando radioeléctrico tuvo que volver a adulterar todo el libro de presencia de actuaciones, porque él nunca estaba, porque él viajaba. Entonces tuvieron que llamar a todos los que estaban de guardia para que vuelvan a confeccionar el libro. Es fantástico, es para una película, pero bueno, sí, se hizo. Ahora, en 2014, el estudio de Mariano Cunio Libarona defendió a Miguel Mameluco Villalba, un jefe narco del conurbano bonaerense. Él dice, fue su hermano, pero fue su estudio. Cuando uno tiene un estudio, uno se dedica a una cosa, otro, pero se dividen el trabajo, pero hacen los dos lo mismo, es un solo estudio, no son dos estudios. ¿Sí? Pero lo peor de todo es que él terminó defendiendo al hijo de Mameluco Villalba, Iván Villalba, en un juicio por narcotráfico en Paraná. ¿Sí? Tenemos al ministro de Justicia defendiendo narcotraficantes. ¿Sí? Bien. Vamos un poco más abajo al senador provincial Armando Traferri, que trabajaba para Lindón Alvarado. Armando Traferri, senador del Partido Justicialista, acusado por vínculos con el lavado de dinero, fue salvado por el Senado provincial, que le mantuvo sus fueros, con los votos del peronismo y del radicalismo, pero además fue salvado por la Corte Provincial, la Corte Suprema Provincial, que le mantuvo sus fueros por 5-1. Y el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, era su amigo personal. Y cuando le dijeron, pero como usted es amigo personal de él, bueno, eso no tiene nada que ver. El jefe de los fiscales de Rosario, Serjal, está detenido. Vamos a Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que fue ministro de Seguridad de Santa Fe. O sea, quien fue ministro y nos dejó todo como nos dejó, ahora lo quiere arreglar. Bueno, Maximiliano Puyaro estuvo imputado por unas escuchas que se comprobaron de él con el comisario Adrián Rodríguez por el control de los ascensos y la conexión con Alejandro Drueta. ¿Quién es Alejandro Drueta? El jefe de contrainteligencia, ex jefe de la ex Dirección General de Drogas Peligrosas y de la ex Policía de Investigaciones,
que está preso por narcotráfico, acusado de conformar, junto a Ignacio Actis Caporale y otro policía de la ex drogas peligrosas, Juan Dalmastro, una banda delictiva. Ese es el gobernador de Santa Fe. Por último, el ministro de Seguridad actual de Rosario, de Santa Fe, ¿no? Pablo Cococcioni, perdón, que ingresó en 2008 en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y luego fue director general del Servicio Penitenciario y secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe. Si nosotros recordamos que los narcos manejan el narcotráfico desde las cárceles, él que es el responsable de las cárceles. Alguien dirá, pero ¿son las cárceles federales? No. La cárcel de Piñero también oficiaba como un elemento para dirigir el narcotráfico. Y él era secretario de Asuntos Penitenciarios y director general del Servicio Penitenciario. De hecho, el Servicio Penitenciario, la cúpula del Servicio Penitenciario, fue dada de baja por este gobierno que dice que estaba toda corrupta. O sea, esto es lo que tenemos. Vamos al Poder Judicial. Yo lo que estoy dando son simplemente apostillas, ¿sí? Las más importantes porque es la gente hoy más visible. Vamos al Poder Judicial. La jueza María Laura Cosidoy y Alejandra Rodenas trabajaban para Alvarado. La primera causa por encubrimiento y complicidad con Alvarado, que cayó en el juzgado del juez de instrucción Alejandro Negroni y del fiscal Carlos Cobani, fue dada de baja porque en 2016 resolvieron que no había elementos para acusar a nadie. El juez Viana y su división judiciales trabajaban para Alvarado, fueron quienes les armaron la causa a los monos. El juez Viana está preso. En cuanto a la policía, bueno, tenemos gente que trabajaba para los monos y para Alvarado. Para los monos, un agente de la Policía Federal, Walter Bardemán Raúl Gómez, que fue quien le avisó a Machuca sobre los procedimientos que se iban a hacer en su contra. Juan José Raffo, subinspector de la Policía de Santa Fe. Roberto Mario Taduy, integrante de la Prefectura Naval Argentina, es decir, de Fuerzas Federales, que fue imputado en calidad de integrante de la banda, ¿sí? Y Gustavo Gula Pereira, comisario relacionado con los monos. De Alvarado. Alvarado tenía toda la Dirección General de Prevención y Control de Drogas y Adicciones. Tenía a toda la división judiciales y al mando de ella el comisario Carancho Romero, al comisario Paz, a los oficiales Floiger, Cardinis, Poletti, Pereira, Maciel, Abaca y la cúpula policial importante. Puyaro salió a defender a esta gente. Puyaro fue quien defendió a estos oficiales ligados a Alvarado. Dijo que eran inocentes. En 2019 quedaron imputados y en 2020 fueron condenados. Otro comisario muy famoso ligado a Alvarado es Luis Quebertoque. ¿Sí? En 2012 el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Damián Tognoli, que había ocupado la jefatura de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones, la justicia federal lo señaló como parte de una empresa criminal con el narcotraficante Carlos Ascaini. En Rosario hay 500 policías exonerados por tener vínculos con los narcos. Y ahora, la provincia quiere reincorporar ex policías de estos y ya reincorporó a 250. Explíquenme si esta gente va a combatir el narcotráfico. Bueno, hablamos de la policía, del poder político, del poder judicial. Hablemos de los sindicatos. Maximiliano González de Gaetano, secretario gremial del Sindicato Único de Monteros Argentinos.
fue condenado en 2023 por una mega estafa asociada a Luis Medina, que fue un ex socio de Alvarado. Los monos trabajaron con las direcciones de sindicales del SOMU, de los peones de taxi, los municipales de Rosario y la UOCRA, que protegían las cuevas del dólar blue y las mesas de dinero. Pero pasemos al fútbol. Los monos fueron dueños del pase de Ángel Correa. Ángel Correa, que jugó en la selección. El chico nació en el barrio La Granada, que es el barrio donde ellos nacieron, pasó a San Lorenzo, después a Selección Argentina, Atlético de Madrid. Pero el pase, los dueños del pase eran los monos. En el caso de Newell's, barra brava de los monos es Damián Toro Escobar. Pillín Bracamonte es un lugarteniente de Guillermo Cantero y es el líder de la barra de Central, que además tiene intereses en la barra de Newell's a través de Teto Vázquez. Marcelo Coto Medrano, ex jefe de la barra de Newell's, también ligado a los monos, repartidor de droga en la zona norte y asesinado en 2020. Acá lo que vemos es la bandera de Central, una bandera de la barra brava de Central, haciendo alusión al pájaro Cantero. Y acá vemos una bandera desplegada en la despedida de Maxi Rodríguez con Messi en cancha. La bandera también de los monos, que dice más allá de todo. Y ahí están en la bandera un mono con anteojos, que es Guille Cantero, un pollo, que es Leandro Pollo Binardi, que está preso en Ezeiza, también de la banda, una segunda línea de los monos, y Carlos Damián Toro Escobar, de quien ya hablamos, que está detenido en Ezeiza, que fue barra de Newell's. Obviamente están pidiendo por sus mejores condiciones de detención, ¿sí? Pero lo que estamos viendo acá es, hay que tener mucha influencia, primero para poner una bandera de ese estilo en la barra de Central, pero además que sea la bandera principal en el principal evento para los hinchas de Newell's, que es la despedida de su ídolo Maxi Rodríguez, y con la presencia nada menos que de Messi en la cancha. Eso es una señal, esa bandera con Messi en cancha es una señal de poder. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Pequeñas evidencias de la confluencia de barras, sindicatos, partidos políticos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Eso que nosotros llamamos el Estado negro. Ese Estado que no se ve. ¿Por qué? Porque eso también es parte del Estado. También lo maneja el Estado. Un narco es parte del Estado. El Estado negro, el Estado que no se ve. Normalmente, otra vez, cuando leemos gente como Saín, que dice que la política y la policía son rehenes de los narcos, los que vemos acá es que no son rehenes. Son socios. De hecho, los narcos están presos. Uno dice, bueno, pero desde la cárcel dirigen lo que vos quieras, pero están presos. Los políticos que dirigen al país están libres. Los jueces están libres. Los narcos dirigen un negocio y en eso tienen autonomía. Pero la política burguesa y la burguesía en general dirigen los negocios y le dan al narcotráfico un lugar dentro de la economía más grande. ¿Sí? Vamos a pasar al problema actual, sin antes tratar de entender características generales. A ver, es evidente que el peso del narcotráfico es inversamente proporcional al tamaño de la economía. ¿Sí? Es decir, una economía pujante, grande, con varias fracciones del capital competitivas, el narco no tiene la capacidad de expansión política. Pensemos en Estados Unidos, Alemania, Suecia, Corea del Sur, por poner un ejemplo, Francia. Son países con un capitalismo muy grande, con una burguesía muy importante.
Por lo tanto, esta lumpenburguesía, ¿sí? Esta burguesía, digamos, pijotera, al margen de la ley, que no tiene la capacidad para hacer la ley, no tiene lugar. Existen bandas, existen narcotráfico, existe todo, pero no tiene el lugar en la política importante. No puede amenazar al poder político. En cambio, una economía que se achica, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, Colombia, es efectivamente una economía que puede estar tomada por el narcotráfico. México. México es un tema interesante para analizar, porque es una economía importante. Brasil es otra. Son grandes economías, sin embargo, también tomadas por el narcotráfico. Ahí lo que habría que analizar, lo dejaremos para próximas columnas, es cuánto están tomados por el narcotráfico esos países. Es claro que el narcotráfico es importante. ¿Cuánto están tomados? En el caso de México, además, no hay que descuidar que es una economía que también depende de la economía norteamericana y que exporta droga al principal mercado consumidor, que son los Estados Unidos. Pero bueno, eso el caso de Brasil y el caso de México lo dejaremos para más adelante. Es algo a indagar. Pero no parece el caso de la Argentina. Es decir, el caso de la Argentina es un país que se está pareciendo cada vez más a Venezuela y Colombia que a Brasil y a México en ese sentido. Y por lo tanto es lógico que pasen estas cosas. ¿Cuál es el problema actual? Lo que aparece lo que vemos en las noticias es que los líderes se están unificando pidiendo mejores condiciones en las cárceles federales de Seix y Marcos Paz y mejores condiciones para sus segundas y terceras líneas en la cárcel de Piñero de Santa Fe. Se supone entonces que se endurecieron las condiciones para estos presos de cautiverio y no los dejan manejar lo que antes manejaban, ¿no? Es decir, las visitas ahora son con vidrio, hay inhibidores de celulares, le sacaron la línea a Guille Cantero, no pueden tener tantas visitas. Entonces, evidentemente, al parecer, este negocio no podría funcionar bien. ¿Es eso? Y no sabemos. ¿Cuál es la verdad? Es que no sabemos. Así como detrás de lo que vemos, todos ellos están juntos, políticos, policías, jueces, sindicalistas, están juntos. También hablan juntos. Y nosotros no sabemos qué fue lo que se rompió. Es parte del Estado Negro. Algo se rompió. No sabemos qué ni por qué. Como digo, aparece bajo esa forma, pero no lo sabemos. Algún negocio que se haya frustrado ya va a salir. En algún momento va a salir. Por ahora no salió la PUS. Si sale la PUS nos enteraremos. Pero el problema no es tanto por qué saltó ahora, sino cuál es el escenario. Porque no importa por qué haya saltado esta discusión. Lo que sí sabemos, uno, es que todo esto está a nuestras espaldas. Dos, que el resultado es una unificación militar contra los funcionarios. Este martes, hace unos días, el corazón del microcentro de Rosario amaneció con cartelitos escritos a mano, pegados en las paredes con distintas amenazas al gobernador y al intendente. Un cartel que decía: con la mafia no se jode. Entonces, ahí lo que tenemos entonces es un inicio de descomposición del Estado. Eso es lo que tenemos. Esa es lo que podemos palpar. No sabemos por qué, pero hay un principio de descomposición. Y ante el cual es difícil volver atrás.
¿Cuál es la respuesta de Bullrich? Bueno, la respuesta en general del gobierno de Milei. Cambiar del sistema penal inquisitivo al sistema acusatorio, que es en lugar de que el juez investigue en un proceso sumario, ahora es un proceso abierto y quien investiga es el fiscal. Entonces está el fiscal, el abogado defensor y el juez en el medio. Es decir, el juez ya no investiga, sino que el juez es un ente, por decirlo así, más pasivo, que se dedica a arbitrar justicia y escuchar a las partes, ¿sí? Se reemplazan las presentaciones escritas por las orales, hay un tiempo máximo del proceso y además el proceso deja de ser sumario, ¿sí? No creo que eso cambie demasiado los problemas con el narcotráfico. Por otro lado apareció el Plan Bandera, el envío de fuerzas federales de las 4 fuerzas, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. No sabemos cuántos mandaron porque Bullrich dice que no quiere anticipar para que el enemigo no se prepare, así dijo. Pero sí sabemos que en este momento hay 2.000 efectivos federales en Rosario. Y se divide el control de Rosario. Una parte lo va a controlar el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y la Policía Provincial, y otra parte de Rosario ahora va a ser controlada por el Ministerio de Seguridad Nacional, es decir, por las fuerzas federales. Y además el envío de 1.500 presos de las comisarías para desagotarlas a las cárceles ya superpobladas provinciales. Eso va a ser un terrible lío. Creo que también parte de los pedidos de estas bandas tienen que ver con eso. Ahora, en los últimos 10 años hubo 8 megaoperativos federales. El resultado, el que ya vemos. Las Fuerzas Armadas, la idea es que las Fuerzas Armadas participen. Bueno, en realidad no van a participar en combate. Van a entregar equipos, es decir, va a ser un apoyo logístico. Van a enviar 5 helicópteros, un dron, un Hammer, un micro, 3 minibuses Sprinter, 4 camiones, 9 camionetas, baños químicos, cocina de campaña, un buque y 2 lanchas. Sí. Nada más. Es decir, la perspectiva de que esto quede igual. Vamos a las conclusiones y a una salida. Primero, estamos en un proceso de descomposición social muy agudo y muy elevado, en un fraccionamiento del Estado donde el Estado negro se está saliendo de control y tenemos casi un asesinato por día. Y esto es importante, porque el Estado decide mantener los derechos de los caponarcos en las cárceles, mientras los caponarcos en las cárceles designan un asesinato por día en Rosario. 2. Rosario no es la excepción, porque desde Rosario se reparte droga a través del país. Los narcos de Rosario están en contacto con los narcos de Buenos Aires y los narcos nacionales. Acá hay un tráfico, ¿sí? Y de hecho, eso está en las cárceles federales, en Buenos Aires. No es una anomalía, Rosario. Es lo que nos espera. ¿Por qué? Porque de Rosario se expande la droga al país y porque la descomposición de Rosario no es sino el futuro de la descomposición de otras ciudades, cuyo nivel de aceleración de este proceso desconocemos porque todas las cifras de homicidios están adulteradas. Ahora, si nos guiamos por las cifras del resto de los delitos, entonces Rosario es el país. A medida que la economía argentina se va achicando, a medida que la población va perdiendo horizonte de vida y va perdiendo la capacidad de comer, es evidente que el peso del narcotráfico va a ser mayor. Por una cuestión cuantitativa, al reducirse la economía,
el narcotráfico crece porque esa mano de obra puede ser utilizada por el narcotráfico, porque crece el consumo. Y por lo tanto, entonces, tenemos un horizonte, como digo, más cercano a Venezuela hoy que a Suecia. ¿Cómo se combate esto? Miren, nosotros podemos discutir un montón de medidas técnicas y las vamos a discutir. Por ejemplo, control de los puertos y de la hidrovía. Lo dijo Guille Cantero. Dice, la verdad que controlar el narcotráfico es muy sencillo. Rosario tiene 5 puentes. Controlar los 5 puentes y listo, no entró más droga. Si controlamos la hidrovía, estatizamos toda la hidrovía, controlamos todos los puertos, bueno, eso es muy fácil. Sindicalizamos a la policía y damos publicidad a todo el accionar de las fuerzas de seguridad, relevamos toda la documentación negra que hay en la policía, en las legislaturas, en el Poder Judicial, todos los acuerdos que hay con las mafias. Pero lo más importante es tenemos un país que funciona y por lo tanto no dependemos de la economía de la droga. Y si tenemos un país que funciona, tenemos empleo para la gente. El plan Desocupación Cero, donde ponemos a todo desocupado, todo subocupado, toda persona que recibe un plano, toda persona que está en negro, a trabajar para el Estado en tareas productivas, no tareas administrativas, tareas productivas, es un plan de disciplina social sobre la población. Porque si yo tengo un trabajo y tengo un trabajo con convenio, tengo un trabajo con un salario igual a la canasta familiar, tengo un salario con vacaciones, con licencia por enfermedad o por paternidad o maternidad o por cuidado de familiar. Como dije, si tengo vacaciones, tengo obra social, tengo salud, difícilmente yo quiera arriesgar todo eso para salir a matar a alguien por 5 pesos o por una dosis de Paco. Difícilmente. Entonces, todo esto se puede hacer. Ahora, lo más importante es que esto no lo puede hacer quien ya no lo hizo y quien está imbricado en todo esto. Porque cuando hablamos dimos todos estos ejemplos, lo que estamos diciendo es que la clase social que nos gobierna está imbricada en estos negocios. Primero porque es un negocio, esto es un negocio capitalista. Por lo tanto, el representante general de los capitalistas no se va a oponer a algún negocio particular. ¿Sí? Más bien va a tratar de usufructuarlo. Lo puede llegar a limitar, a lo sumo, pero no se va a oponer porque hay una unidad de intereses. Estas tareas las tiene que hacer otro sujeto social. No las puede hacer la burguesía. No puede hacer quienes representan a los empresarios. Esto lo tiene que hacer la clase obrera. Que no está, un gobierno socialista que no esté interesado simple en la ganancia capitalista por sí. Que esté pensando primero en el bienestar de la población. Por lo tanto, un Estado obrero con participación de las masas y desarrollo y bienestar es el que puede hacer frente en una guerra contra los narcos. Si hay que hacer una guerra contra los narcos, quien pelea contra los narcos no tiene que tener el interés que tienen los narcos. Entonces, ese es el elemento central. Por eso el capitalismo no se puede deshacer del narcotráfico. El socialismo sí. Bueno, pasamos a las películas, al momento en que todos estaban esperando. Las películas. De hecho, hay gente que me dice, ¿por qué no haces una columna solo de películas? Tal vez la haga, probablemente. Porque además, yo voy a decir esto de las películas. Las películas que yo recomiendo no son exactamente las películas que a mí más me gustan. Son películas que ilustran un problema. Meto alguna que me gusta, pero son películas que ilustran un problema. Si alguien me pregunta cuáles son las que más te gustan, y bueno, probablemente no sé si ilustran ese problema particular. ¿Se entiende? Vamos a empezar.
pensé una selección para todos los gustos. Desde Hollywood hasta cine japonés. ¿Sí? Empezamos por una película muda. Y obviamente en blanco y negro. La ley de Lampa, de Joseph von Sternberg. Joseph von Sternberg, de 1927. Una película norteamericana muy buena sobre, justamente, es la primera película de gángster que, a mi juicio, en forma muy cruda, muestra esa imbricación, ¿sí? de la mafia con los poderes establecidos. Lo digo, muy importante esta película. Una película que a mí sí me gusta, acá está me gusta, la recomiendo. Se llama El Ángel Ebrio, de Akira Kurosawa, de 1948. Y es una historia muy interesante de un médico que se va a un barrio marginal de Tokio y entra en relaciones con la Yakuza, ¿no? Muy interesante la película, no quiero spoilear, véanla. Más adelante, El Profesor, o Il Camorrista en italiano, en castellano se tradujo como El Profesor, película de Giuseppe Tornatore de 1986, con Ben Gazzara, muy buena película, explica muy bien la conformación de la mafia y cómo este hombre trabaja desde la cárcel, ¿sí? Cómo dirige a una banda desde la cárcel, ¿sí? Relación con lo que estamos viendo. Recomendable película El Profesor. Traffic, de Steven Soderbergh, del 2000. No está entre, digamos, los santos de mi devoción, pero es una película que ilustra muy bien la relación entre el Estado mexicano y los narcos, incluso del Estado norteamericano, ¿no? Es decir, ahí la idea de Estado y narco aparecen muy imbricadas y aparece ahí toda la cuestión del Estado negro, pero de una forma muy irreverente, ¿no? Yo creo que es muy ilustrativa, hay que verla, más allá de cuestiones estéticas. Después, Gángster Americano. Esta es una película que yo recomiendo mucho, también no por cuestiones estéticas, sino por cómo es el negocio de la droga. Creo que es una gran película para explicar el negocio de la droga. Con Denzel Washington y Russell Crowe. Dirigida por Ridley Scott en 2007. Gángster Americano. Es una película que es muy ilustrativa, ¿sí? Creo que no sé si no es la más ilustrativa de todas. Por último, Ciudad de Dios, ¿sí? Una película brasilera de Fernando Meirelles y Katia Lund, del 2002, que habla justamente de la descomposición social que trae todo esto, ¿sí? Todo el resto de las películas muestran una parte, es decir, los que manejan el narcotráfico. Ciudad de Dios ya muestra también las consecuencias en la población, ¿sí? Es una gran película, Ciudad de Dios es una gran película. Y después dos series. Una muy conocida, que es Breaking Bad, de la creación de Vince Gilligan en 2008, donde lo interesante de esa película es toda la cuestión de la creación de cocinas, de las cuestiones químicas, ¿no? Es decir, nos ponen la producción de droga. Así que también los lazos políticos y policiales, pero en ese sentido es algo ilustrativa. Mucho mejor que Breaking Bad. A mi juicio, la mejor serie negra de la historia, no dicho solamente por mí, sino ha quedado así en la historia, es The Wire, de David Simon, de 2002, una serie norteamericana, sobre el tráfico de droga en Baltimore y esta relación política, poder policial, narcotráfico. Gran serie de Wire. Esa hay que verla, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por estar ahí. Como les digo, si les gustó, pongan un me gusta, un like, manito para arriba. Suscríbanse a la campanita. Coméntenme qué les gustó. Péguenle una buena comentada diciéndome qué les gustó, qué no les gustó. Recomendaciones, pedidos, exigencias para las próximas columnas. Prometo que voy a cumplir con las columnas que me han pedido. Me han pedido una sobre Alberdi y la tengo que hacer, la voy a hacer. La columna sobre Milei y Alberdi está en camino, no se preocupen, porque me la han pedido por varios lados.
todo lo que ustedes me piden mucho de historia. No se puede tanto porque es una columna con algo de actualidad. Voy a tratar de empezar a mechar alguna. Pero pidan, ustedes pidan que va a ser satisfecha en esta, no en otra vida. No, en esta. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Sigan las otras columnas, ¿sí?, del canal. La columna sobre clase obrera de Yanina Arari, la columna sobre la investigación en CONICET de Gonzalo Sanservino, la columna sobre economía de Damián Bill, de la riqueza de las naciones, la columna sobre educación, saquen una hoja con Romina de Luca, la columna de estadísticas sociales, es hermoso socialista, de Nico Villanova, las columnas provinciales, la de Córdoba, la de Misiones, la de Jujuy, dije Córdoba, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, ¿sí?, con Rodolfo Leyes, tantas otras. Así que, y obviamente, bueno, la Sartelli por el Mango, que es la columna, digamos, clave, ¿sí? Bueno, los espero en la próxima columna. Muchísimas gracias por estar ahí.